dación en pago. La dación en pago consiste en que, por un acuerdo del acreedor y del deudor, la obligación se cumpla con un objeto distinto al debido. Como principio general, las obligaciones deben cumplirse literalmente, en la forma convenida. El acreedor no está obligado a recibir una cosa distinta de la debida, ni siquiera a pretexto de ser esta cosa distinta de igual o mayor valor que la debida. Nada impide, sin embargo, que el acreedor acepte que le pague con una cosa diferente, en virtud del principio de la autonomía de la voluntad. La dación en pago es el resultado de una convención entre el deudor y el acreedor que permite al primero librarse de la ejecución de una prestación diferente de la obligación convenida. Por ejemplo, el deudor debe al acreedor la suma de 30.000 pesos y acuerdan que la obligación quede extinguida dándole el primero al segundo en pago de ella un automóvil. Queda extinguida la deuda de 30.000 pesos con la entrega del vehículo. En consecuencia, la dación en pago es una convención que supone el acuerdo entre las partes para el cumplimiento de una obligación, pero no de la forma en que ella está establecida, fijando el modo de extinguirla equivalente al pago. Requisitos. No están señalados taxativamente por la ley, ya que no es una materia regulada por el legislador, de manera que debemos deducirlo de los principios generales y de ciertas disposiciones aisladas. En primer lugar, una obligación primitiva. La dación en pago supone una obligación primitiva que se trata de cumplir en una forma diferente. Respecto de ella se acepta mayor amplitud, puede ser de cualquier naturaleza, de dar, hacer o no hacer, etc. No existen limitaciones, basta que la obligación sea anterior a la dación. Sin esta obligación, la dación en pago carecería de causa. En segundo lugar, una prestación diferente a la establecida. Es requisito esencial para que estemos ante una dación en pago que la obligación se cumpla en forma diferente a la establecida o pactada previamente. De lo contrario, estaríamos ante el pago. Para que ello ocurra, la prestación debe variar en algún elemento esencial con respecto a la anteriormente establecida. En tercer lugar, el consentimiento y capacidad de las partes. La dación en pago requiere la voluntad de ambas partes. No hay dación en pago si el acreedor está obligado a aceptar un pago diferente o el deudor forzado a ello. En cuarto lugar, las solemnidades legales del acto. La dación en pago como título traslaticio de dominio. La dación en pago en sí misma no está sujeta a solemnidad alguna, es consensual, pero deberá cumplir los requisitos del acto que se trate. Por ejemplo, si el deudor da en pago al acreedor un vehículo en lugar de lo adeudado, la dación en pago es el título traslaticio y la entrega del vehículo la tradición. Si se trata de bienes raíces o derechos reales constituidos sobre ellos, deberá otorgarse escritura pública de manera que puedan efectuarse la tradición que consistirá en la inscripción de la dación en pago en el conservador de bienes raíces. Ánimo solvendi, la dación en pago de créditos. Lo que caracteriza la dación en pago es el ánimo solvendi, esto es, el afán de las partes de extinguir una obligación anterior. La intención de las partes determinará el efecto extintivo que tendrá la dación en pago de un crédito, de modo que el deudor puede entregar al acreedor un crédito suyo contra un tercero, para que con su producto quede pagada su propia deuda, de dos formas. La primera, la cessio insolutum, con la cual el deudor queda libre de su propia deuda y en consecuencia constituye una dación en pago o una novación según el caso, cessio por solvendo, en que el deudor responde de la solvencia del crédito cedido y no queda en consecuencia libre mientras no sea pagado. En tal caso no ha habido dación en pago. Naturaleza. Primero, de la compraventa, seguida de la compensación. Para algunos autores, entre el acreedor y el deudor se produce una compraventa en relación al objeto dado en pago. En virtud de esta compraventa, el acreedor pasa a ser deudor
debe el precio de la venta a su propio deudor. En consecuencia, ambas partes pasan a ser recíprocamente deudoras y acreedoras, produciéndose la extinción de las dos obligaciones por compensación. Un ejemplo puede ser: el deudor vende el automóvil al acreedor en vez de pagarle los 30.000 pesos que le debe. Continúa debiéndoselos, pero como a su vez el acreedor pasó a adeudarle igual cantidad, ambas obligaciones quedan compensadas. Dación en pago y novación. La novación es la sustitución de una nueva obligación a otra que queda por tanto extinguida, y el reemplazo puede operar en cualquiera de los dos elementos de la obligación: acreedor, deudor y objeto. Cuando se nova el objeto, el efecto es igual al de la dación en pago, porque en definitiva la obligación se cumplirá en forma distinta a la establecida antes de ella. De ahí que se sostenga que la dación en pago hay una novación objetiva, con la única diferencia que no se contrae una nueva obligación a cumplirse posteriormente. La nueva obligación sobrevive un instante, aquel que media entre el acuerdo entre el acreedor o deudor y el perfeccionamiento de la dación. En síntesis, en la dación en pago se extingue la obligación que el deudor tenía contraída. Se crea una nueva obligación que tiene por objeto la cosa dada en pago, y esta nueva obligación se extingue apenas nacida. Desde un punto de vista teórico, se aparece la novación objetiva y la dación en pago, y tanto es así que en algunas legislaciones la primera ha desaparecido, siendo reemplazada por la segunda con ciertas variantes. Hay una diferencia que es fundamental. La novación extingue la obligación anterior porque nace una nueva llamada a cumplirse y que tiene vida jurídica propia. En la dación en pago no nace obligación alguna, se cumple de manera diversa a la convenida. En la novación hay animus novandi, aquí solvendi. Legalmente la discusión entre nosotros se plantea en torno al artículo 2382, ubicado en la fianza, y que dispone: si el acreedor acepta voluntariamente del deudor principal en descargo de la deuda un objeto distinto del que este deudor estaba obligado a darle en pago, queda irrevocablemente extinguida la fianza, aunque después sobrevenga evicción del objeto. Para los partidarios de la idea de novación, el precepto es lisa y llanamente aplicación del artículo 1645, que señala igual efecto para ella y yendo más allá del principio novatorio de extinción de la obligación primitiva y sus accesorios. El legislador lo habría dicho así en la fianza, aplicando nada más que la regla general de la novación. Para sus contrarios, el argumento es a la inversa. Si el legislador lo dijo en la fianza, es porque la dación en pago por regla general no extingue irrevocablemente los accesorios si se produce evicción de la cosa dada en pago. En cambio, si esta extinción se produce en la novación y, en consecuencia, la diversa solución legal probaría que la dación en pago no es novación. Tercer punto, la dación en pago como modalidad de este. Esta doctrina sostiene que la dación en pago es un pago con una ligera variante, por lo cual debe considerarse una modalidad del mismo. La consecuencia es que en todo lo no resuelto se regiría por las normas del pago. Existe una diferencia que es fundamental. El pago es el cumplimiento en la forma que la obligación está establecida. La dación en pago es un cumplimiento por equivalencia. Es la misma diferencia que hay entre el cumplimiento forzado de la obligación y la indemnización que equivale al pago. Equivalencia establecida por la ley, mientras que en la dación en pago la pactan las partes. En cuarto lugar, otras doctrinas, la dación en pago como institución autónoma. René Abeluc adhiere a esta individualidad propia de la dación en pago como un cumplimiento de la obligación por equivalencia libre convenido por acreedor y deudor. Ello no significa desconocer en modo alguno su semejanza con instituciones señaladas, pero en sí misma no se confunden con ellas. La verdad es que precisar la naturaleza jurídica de la dación no permite sentar ninguna regla fija para llenar las lagunas legales, pero sí ha servido para señalar sus caracteres, de acuerdo a los cuales es preciso solucionar los problemas que se pueden presentar. Efectos de la dación en pago. El primer efecto es de la obligación de garantía.
En segundo lugar, equivale al cumplimiento. La dación en pago produce los efectos propios de este, extinguiendo la obligación y sus accesorios. Si es parcial, ella subsistirá por el saldo insoluto de la forma anteriormente establecida si las partes no disponen otra cosa. Si la prestación era indebida, habrá derecho a la repetición, en los términos del pago indebido. En quinto lugar, paralelo entre la dación en pago, la obligación facultativa y la novación. Como ya hemos señalado, la dación en pago presenta ciertas semejanzas con otras figuras jurídicas. En este punto haremos la distinción ejemplificando las figuras más parecidas. Obligación facultativa. Es mayor el parecido de la dación en pago con la obligación facultativa porque en esta también se paga en forma distinta a la convenida y a diferencia de esta, en la obligación facultativa el deudor tiene derecho a pagar con una cosa distinta y el acreedor está obligado a recibirla, estando predeterminado el objeto a darse. Un ejemplo puede ocurrir que el deudor se obligue a pagar transfiriendo al acreedor una cosa determinada en el plazo de 30 días, pero facultándolo al momento de celebrar el contrato para extinguir su obligación con otra cosa que se designa. O puede ocurrir que el deudor se obligue a pagar transfiriendo al acreedor una cosa determinada en el plazo de 30 días, pero al vencimiento del plazo, el primero le ofrece al segundo una cosa distinta a la original adeudada, lo que el acreedor acepta. Se trata de una dación en pago, en este caso. Como también puede ocurrir que el deudor se obligue a pagar transfiriendo al acreedor una cosa determinada en el plazo de 30 días, pero antes del vencimiento del plazo, el primero le ofrece al segundo satisfacer la obligación cuando se cumpla el plazo, con una cosa distinta a la originalmente adeudada, lo que el acreedor acepta. En este caso, la obligación primitiva, pagar por ejemplo una suma de dinero, se extingue, sustituyéndose por una nueva obligación, pagar con un automóvil, operando entonces una novación objetiva por cambio de objeto. Una pequeña reflexión que podemos mencionar es que ante la falta de legislación ocurre muchas veces que el deudor no puede cumplir su obligación tal como la contrajo y el acreedor, ante la posibilidad de no alcanzar a pagarse, acepta alguna especie que puede serle útil o que ya como dueño podría enajenar con mayor calma y aplicar el producto a la satisfacción de su crédito. Lo más probable será que en su apuro el deudor entregue una cosa de mayor valor que la deuda, pero que no es de fácil realización. En otras ocasiones es que el acreedor, quien ha perdido interés en la prestación primitiva, y ofrece al deudor que le efectúe otra diversa. La dación en pago tiene sus peligros para el deudor y también ha solido utilizarse para eludir prohibiciones legales como la compraventa entre cónyuges no divorciados.